Entonces quiero que vengas conmigo, me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿vale? Después ya pasaremos la ofrenda. Vamos a estar escuchando la palabra en esta hora, lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que el Señor siempre tiene algo para decirnos. Amén. ¿Sabes que el Señor siempre tiene algo que decirte? Y no tienes que esperar que venga un ángel, sino que lo que se habla de aquí es su palabra. Amén. Así que yo no conozco tu necesidad, ni tu hermano tampoco, pero Dios sí la conoce y Él utiliza gente para compartir su palabra, y la exposición de la palabra alumbra. Amén. Así que quiero que leas conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo que todos conocéis. Y dice así: sabemos que a los que aman a Dios, dile al de al lado, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es conocido el versículo, ¿verdad? Pero hay que seguir entendiéndolo. Amén. Y a mí me gustaría que orásemos para que el Señor sea el que hable en esta tarde y en un mensaje cortito pero específico Dios nos trate en esta tarde con esta palabra. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a presentar esta palabra delante del Señor. Y voy a pedir a mi hermano José, ¿puede presentar mi vida delante del Señor para compartir la palabra? Cierra tus ojos y presenta también esta palabra y tu vida. Gracias, Padre, te damos, Señor, por poder estar un día más delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Padre, ahora queremos, Padre, presentar tu palabra bendita, Dios mío, y a tu siervo, Señor, para que tú lo utilices, Dios mío, y la palabra que has puesto en tu corazón, Dios mío, la transmitas con autoridad, Señor Jesús, y sea, Señor, semilla en nuestro corazón, Padre, para que podamos guardarla, Señor, y ponerla en práctica, Padre mío. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que me prestes atención los minutos que voy a estar para poder entender lo que quiero hablar. Y quiero hablarte, me gustaría, te lo voy a repetir varias veces para que tú se lo digas al de al lado, para que no te duermas y sepas lo que quiero hablar, ¿vale? Para que te quedes con lo que quiero hablar. Dile al de al lado, dependencia de Dios. He estado hablando en esta serie de mensajes en la que estamos. Estamos en una serie de mensajes compartiendo donde estamos hablando de velar en todo tiempo. Es tiempo de estar velando. Y en esos mensajes, en esta serie de mensajes, he dado 2 mensajes sobre este tiempo de estar velando. El primero, estuvimos hablando de tácticas del enemigo para arrebatarte o quitarte el propósito que Dios tiene contigo. En el segundo mensaje, el domingo, estuvimos hablando del poder de la voluntad. El poder que tienes tú de tomar decisiones. Y que tus decisiones encaminan las cosas para bien o para mal, porque no solamente se trata de sentir al Señor, sino que se trata de saber de la palabra, de tener entendimiento para tomar decisiones que te hacen formar un camino de bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén conmigo. Amén. Y en esta tarde, muy brevemente, quiero tratar un mensaje donde quiero hablar de la actitud que se debe tener en este proceso. La actitud que se debe tener en este proceso de no entender lo que pasa a veces. Porque cuando uno va a ir a un lugar mayor, cuando uno va a ir a una bendición mayor, cuando uno está esforzándose en el Señor y quiere hacer cambios, cuando uno está queriendo dejar cosas del pasado y quiere comprometerse con Él, está intentando salir de la monotonía, está intentando salir de lo que está parado, de lo que está frenado, y eso lleva a una inestabilidad a veces a nivel emocional o a nivel carnal. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta tener las cosas con seguridad. Al ser humano le gusta tener las cosas controladas. Y cuando no tenemos las cosas controladas, cuando las cosas se vuelven oscuras y tenemos que depender solo de la fe, nos ponemos nerviosos, unos más que otros. Aquí, en medio de una situación donde tenemos que velar en todo tiempo porque hemos decidido ser cristianos, Romanos nos recuerda, señores, a los que aman a Dios, todo lo que te va a ocurrir te va a ayudar para bien. Pero tiene la condición de amar a Dios. La condición de que lo puedo expresar de una forma o de otra. Me puedo equivocar más o menos.
puedo ir más o menos a la iglesia, pero amar a Dios tiene que ver con obediencia a Él, tiene que ver con dependencia de Él, tiene que ver con decir, no soy el mejor, pero yo quiero estar contigo y hacer tus propósitos. Aquellos que tienen esa actitud y esa cercanía con el Señor, aquellos que aunque estén muy lejos o sean muy nuevos en el Señor, pero tienen la actitud de querer cambiar y entregar su vida al Señor y que el Señor sea lo primero, eso se les entiende que están queriendo amar a Dios. Entonces, cuando tú quieres servir al Señor, el Señor empieza a hacer cosas en tu vida que te desestabilizan carnalmente. Hay veces que echamos la culpa al diablo, pero es Dios quien está moviendo nuestra vida. Hay veces que empezamos a darle al diablo y a otorgarle el poder y la autoridad que no tiene, que él mismo se aprovecha cuando la gracia viene disfrazada de desgracia. Cuando la oportunidad y la bendición de Dios está disfrazada detrás de un problema. Cuando la gracia y la bendición de Dios y la oportunidad de Dios está disfrazada dentro de una dificultad y una circunstancia que humanamente me parece una desgracia, pero que a veces está la gracia ahí, condensada. Solamente necesita romperse la situación, solamente necesito romperme yo y sale de adentro el tesoro que está en una vasija de barro, quizá en forma de problema. A veces, dile al de al lado, la gracia se disfraza de desgracia. Aquel que ama a Dios, aunque no comprende todas las cosas, hay niveles de personas, en niveles espirituales, que unos se entienden más que otros, unos están más cerca de Dios que otros, unos tienen más discernimiento, más visión que otros, pero al fin y al cabo, aún teniendo pocas habilidades y actitudes, el que ama a Dios y tiene un corazón abierto en la relación con Él, realmente recibe dirección del Señor, pero siempre, di conmigo siempre va a haber un momento donde tú no vas a entender lo que está pasando. Siempre. Todos vamos a pasar por momentos donde, aunque tú tomes buenas decisiones, pasan cosas que parece ser desgracias. Aunque tú tomes buenas decisiones, parece ser que se desvía y parece ser que se ha dado la vuelta a la tortilla de tal manera que todo parecía encaminado y ahora parece que todo se está girando y tú dices, el diablo ha metido la mano. Y no es el diablo. Es Dios que está moviendo tu mundo. Es Dios que está moviendo tu estabilidad y te está queriendo llevar a otras cosas, pero para llevarte a otras cosas, para llevarte a otras formas de pensar, para llevarte a otros caminos, para llevarte a otros hábitos, tiene que incomodarte. Tiene que hacerte sentirte inestable. Tiene que hacerte sentirte como los que estaban en la barca, los discípulos, que Jesús dormía y no se enteraba de lo que estaba pasando o no quería enterarse. Y ellos chillaban, Jesús, la tormenta, Jesús, sálvanos, que perecemos. Y Jesús no hacía caso. ¿Y sabes qué le dijo Jesús después? Escúchame, que no ha sido ninguna desgracia, que ha sido algo provocado por Dios mismo para haceros crecer en la fe, pero que poca fe tenéis. Que no me veis detrás de las circunstancias difíciles. ¿Y cuántas veces otorgamos a Satanás poder y autoridad de cosas que no tiene? Otorgamos a Satanás y le ponemos la etiqueta, el diablo, y el diablo se aprovecha de esa situación para ganar autoridad, poder, nombre, para que hablen de él, pero en realidad no es el diablo. Sí que puede el diablo atacar en ocasiones, pero ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Cuando el diablo ataca, lo único que tenemos que hacer ¿qué es? Resistir. Resistir y someternos a la palabra en fe. Pero hay veces, la mayoría de veces, y sobre todo tiene que ver cuando te quieres comprometer con el Señor y tu mundo cambia, que es Dios quien está dando la vuelta a tu mundo. Y hay una gracia que está detrás de esa situación. Pero como Dios dice que le agrada que la gente se mueva en fe y que sin fe es imposible agradar a Él, Él quiere apagar todas las luces de tu vida y de tu escenario.
Él quiere apagar todas las luces de tu entorno para que aprendas a tener la actitud no solamente de tener las cosas controladas y tener buenas decisiones, no solamente de saber cómo viene Satanás, sino también de tener la actitud de decir, aunque no veo nada, aunque no comprendo lo que pasa, aunque no sé dónde estás, aunque no me contestas, yo voy a seguir confiando en la roca, yo voy a seguir manteniéndome aquí. Yo sé que tú no fallas, que todo ayuda al que ama a Dios. Por eso tenemos que confiar en Él. No solamente es conocer al enemigo, no solamente es conocer a Dios, es desarrollar una actitud en mí de confianza y dependencia que no se desarrolla de ninguna manera, solamente en el momento en que pierdo la autoridad y el control. Es la única manera de desarrollar la actitud de dependencia, cuando no tengo el control. Dile de al lado, ¿has perdido el control en algo? Me gustaría que entiendas este versículo, donde dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Inescrutables sus caminos significa no averiguado, no comprendido, algo que no se entiende. Tus caminos, Señor, no los entendemos siempre. Tu forma de trabajar, Señor, no las entendemos siempre. Pero me gustaría darte una noticia en esta tarde. Por muy espiritual que seas, nunca vas a entender cómo Dios trabaja. Por mucha visión que tengas, en algún momento Dios te sorprenderá. Porque tiene que crear en ti una actitud de dependencia, algo que está fuera de tu control. Por eso hará cosas que te saquen del control y de la seguridad. ¿Para qué? Para desarrollar fe. Para desarrollar una actitud de dependencia, de confianza. Cuán inescrutables, cuán incomprendidos, no averiguados por nadie son tus caminos. Ya dice Dios en su palabra, vuestros caminos no son mis caminos. Y dice, tus juicios son insondables, profundos, no se pueden comprender. Y cuando nosotros servimos a Dios en el transcurso de la vida, no vas a entender a Dios muchas veces. Es mentira, los pastores tampoco entendemos a Dios siempre. Mentira. Si alguno se pone la corbata y se pone la americana, un chaquetón y el maletín y dice, tú no tienes conocimiento, no tienes fe, pero yo soy pastor y sé por dónde va Dios. Mentira. Porque a todos los hombres Dios los tiene que tratar en la fe. Y a todos los hombres grandes, pequeños, experimentados, nuevos, a todos tiene que hacerle por un momento apagar las luces de su vida para que no vean y dependan de Él. Porque ahí se ve no solo los que hablan, yo voy a creer en el Señor, nada me va a apartar de Él. No, ahí se va a ver cuando no ves si estás dispuesto a seguir confiando, aunque no estás viendo y no tienes seguridad de que Él está ahí. Por eso, en la Biblia nos da un montón de ejemplos de personas que han pasado por ahí. Quiero leerte Juan capítulo 11, versículo 8. Estoy yendo rápido y no me quiero entretener porque es un consejo. Dice así, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que está cerca del Señor tiene luz para saber las cosas que nos hacen tropezar. Pero escúchame bien, en el Señor tener luz no significa verlo todo. En el Señor tener luz no significa ver todo con estos ojos. En el Señor no pone las cosas tan fáciles. En el Señor tener luz es también caminar de su mano cuando no ves, confiando en que Él te va a llevar a un buen lugar, aunque tú no estás viendo a dónde te lleva. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así se mueve el Señor. Por eso vemos algunos ejemplos como Moisés con Faraón. Le dio la promesa a Abraham, empezó diciendo, haré una gran nación de ti.
Y levantaré hombres, y levanta a su hijo Isaac, a Jacob. Jacob acaba en Egipto a través de José. Abraham le dijo años antes, 400 años será necesario que pasen siendo esclavos para que se hagan una gran nación en un pueblo enemigo, en un lugar como Egipto. Y cuando pasen los 400 años los llevaré de nuevo a Canaán. José muere. La palabra de Dios deja de ser buscada. Pasan los años. El pueblo de Dios no conoce a Dios, pero Dios sí les conoce a ellos. El pueblo de Dios no se acuerda de Dios, pero Dios sí se acuerda de sus promesas. El pueblo de Dios no puede acceder a Dios porque era el Dios de sus padres. Ellos no habían tenido ninguna relación con Él, pero Dios siempre se acuerda de lo que prometió. Él no deja los planes a medias. Por eso llama a Moisés y lo llama de una manera que parece que dice, este metió la pata. No, Dios lo está llevando a Moisés para que se prepare en un lugar como pastor. Precisamente la profesión que reina entre los judíos, pastores de ovejas, identificarse con ellos, entenderlos, entender los caminos del desierto, entender lo que es la pobreza, entender lo que es no estar en el palacio. ¿Para qué? Prepararlo para llevarlo como libertador de Egipto. Todo lo que ocurrió, escúchame bien, no era algo que el diablo estaba haciendo, era algo que Dios estaba orquestando para desarrollar un plan que iba a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero es que, Señor, yo quisiera sacarlos, pero Faraón se pone duro y no lo suelta. Es que este diablo. Y Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón. No es el diablo. Yo. Pero, Señor, entonces, ¿para qué me haces perder el tiempo? Hazlo más fácil. Tú déjame, tú no entiendes mis formas. Necesito que el pueblo de Egipto conozca a Dios. Y lo van a conocer a través de plaga, poder, plaga, poder. Necesito que el pueblo de Egipto, al morir, la paga del pecado es muerte. Y ellos necesitan tener la oportunidad de conocerme y rechazarme o aceptarme. Y entonces caerá el juicio sobre ellos por no aceptarme habiendo visto el poder. Necesito que mi pueblo que no me conoce vea el poder de Dios en tierras enemigas para que te crean y vayan contigo al desierto. Por eso Dios endurece el corazón de Faraón. Y tú dices, pero esto tiene que ser Satanás. No. Era Dios, era Dios, no era el diablo. Pero Dios, qué difícil lo hace. Y Dios nos diría, yo pienso en cosas que tú no piensas. Yo llego mucho más allá de lo que tú llegas. Tú te miras tú y los tuyos como mucho. Yo miro más allá. Yo miro el plan no ahora mismo. Yo miro el plan de aquí 1000 años. Yo tengo todas las cosas detalladas, de tal manera que no me fijo solamente en las cosas grandes o en lo externo, sino en cada detalle del interno corazón de cada uno. Cuando yo veo a Sadrac, Mesach y Abednego en el horno, tú dices, el diablo ha provocado en Nabucodonosor que los meta en el horno. No, fue Dios quien provocó que Nabucodonosor hiciera un edicto. Dice, a Nabucodonosor he escogido yo para que haga castigar a mi pueblo por el juicio que tiene que caer por el pecado de ellos. Dios escoge a un impío como Nabucodonosor y lo lleva a conquistar Judá y lo lleva hasta su tierra. Pero el plan de Dios, ¿sabe cuál era? El plan de Dios era que un rey como Nabucodonosor se convirtiera en Cristo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser un rey de Babilonia se convierta a Dios? No podía ser de ninguna manera que llevando las cosas al extremo. Por eso Dios tiene que permitir que se endurezca el corazón de Nabucodonosor, que nos meta en el horno de fuego y que se ponga en primera fila. Ni siquiera diga que vaya el primer ministro y el segundo y se sienten allí. No, el rey allí sale de su trono para 3 judíos en un horno. ¿Un rey va a ir a ese castigo? Pues va el rey que se sienta en primera fila, porque Dios lo provoca. ¿Y sabes qué hace en primera fila allí? Está allí y el horno, ponerlo a la máxima temperatura.
Y hay allí como unos cristales donde están mirando. Y dice, oye, ¿cuántos metisteis? 3. Pero si hay 4. Se miran entre ellos. Nabucodonosor, porque Dios le toca su corazón, empieza a buscar allí. Y dice, a ver. No puede ser. ¿Habéis metido 3? ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros? Y esta gente, a ver, el horno cómo está. ¿Está el fuego enchegado? Sí, está a la máxima temperatura. Pero que esta gente está avanzando ahí dentro. Que esta gente, están los 3 y hay uno más con ellos. ¿Quién es? Y está mirando por allí y le llama la atención el corazón, y eso provoca en Nabucodonosor que cuando salen fuera Sadrac, Mesach y Abednego, salen sin una quemadura, las ropas intactas, las cuerdas se quemaron, y les dice, mi rey, él, el Dios de señores, el rey de reyes, él nos ha salvado. ¿Sabes qué provocó eso en Nabucodonosor? Que le impactó de tal manera que dijo, en toda Babilonia que se sepa que el Dios de estos judíos es el Dios más grande. Y después llegó a dejar el reinado y se convirtió. ¿Qué tuvo que pasar para que Nabucodonosor se convirtiera? Que los redimidos por Jesús, los elegidos de Él, pasen por situaciones que supuestamente son desgracias, pero que detrás hay gracia, oportunidad, beneficio y bendición que va a impactar mi vida, que me va a hacer crecer en fe y va a impactar a los que están a mi alrededor. Porque cuando el viento sopla sobre Austro y Aquilón, sobre el huerto, ¿qué es lo que ocurre? Es que el viento viene fuerte, va a llevarse todo. Deja que sople, porque si sopla, lo único que va a hacer es que los aromas de este jardín se expandan por toda la tierra. Cuando viene la prueba, lo que estás haciendo es mantenerte en la roca, y el aroma de Dios se expande a tu alrededor y la gente huele a Dios. Pero para eso, aleluya, es necesario entender que a veces hay gracia disfrazada de desgracia, y que si nosotros no nos guiamos por los ojos del Espíritu, perdemos la oportunidad por asustarnos, por no andar con los ojos de la fe. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Te doy un ejemplo más. José en Egipto es el mayor ejemplo y tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entregado por sus hermanos como Jesús. Pagaron plata por él como Jesús. Llevado a los lugares humillantes como Jesús. Tú dices, Señor, ¿por qué tienen que pasar 17 años desde que veo el sueño de que me vas a usar hasta que se cumple? Pero si, Señor, te puedes haber pillado los dedos. En estos 17 años en la casa de Potifar estoy intentando vivir como tú quieres y me engaña la mujer de Potifar, y tú sabes que yo soy íntegro, que yo no he hecho nada. ¿Por qué no me defiendes, Señor? ¿Por qué permites que entre en la cárcel? ¿Dónde estás? El diablo ha hecho esto. Lo hizo Dios. ¿Pero por qué lo metes en la cárcel, Dios? Y Dios diría, tú a lo tuyo no te toca entender los tiempos ni las sazones, pero os daré poder, acuérdate, os daré poder para que paséis por donde tengáis que pasar. Depender de mí, confiar en mí. Dile al lado, confía un poquito más en el Señor. Y si nosotros le preguntáramos a Dios, pero bueno, Dios, explícanos, ¿por qué hiciste lo que hiciste con José? Hay cosas que Dios nos explicará en el cielo, pero hay cosas que la Biblia nos explica de por qué hizo ciertas cosas con los hombres. Entonces, Dios, ¿por qué hiciste lo que hiciste con José? ¿Sabes que la Biblia lo dice?
explicamos, vemos por qué Dios hizo lo que hizo con José. Dios le dijo a Abraham, levantaré una tierra, pero esta tierra, este pueblo, tiene que estar 400 años de esclavitud para crecer como nación. Donde estaba el pueblo en Canaán, no tenían ni la protección, ni la fuerza, ni la estabilidad para crecer. Entonces Dios les tiene que llevar a un lugar que les proteja. En Egipto encuentran protección, pero les ponen en Gosén, que es una tierra que está justamente a la frontera de Egipto. No está mezclado con los egipcios. Tiene la protección de Egipto, pero les permite crecer. Les permite crecer como civilización, los hábitos, las costumbres, las maneras, cómo se comporta un pueblo, cómo se comporta un líder, y crece en grande manera el pueblo allí. Pero para que eso pasara, para que Israel se hiciera una nación en Egipto, alguien tenía que abrir la puerta para llevar al pueblo a Egipto, y Dios escoge a José. Porque no todos están capacitados para ir por ciertos caminos. José sí. Y José va allí, va a casa de Potifar. Y tú dices, pero ¿y por qué no va directo a la cárcel? ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Porque José, para ser el primer ministro de Egipto, después de Faraón, para repartir todo en Egipto, cuando pase todo, tiene que aprender varias cosas. Tiene que aprender las costumbres del pueblo de Egipto, tiene que aprender la lengua de Egipto, tiene que aprender la cultura de Egipto y tiene que aprender a administrar en Egipto. ¿Y dónde lo aprende? En la casa de Potifar. Ahí el diablo ha metido la pata y se ha levantado la mujer de Potifar. No, Dios ha dicho, hasta aquí la etapa de preparación de administración. Te llevo a la siguiente etapa porque confías en mí, José. Si no, corto aquí. A otros saben lo que le hubiera pasado. Las costumbres del momento dicen que por esa acusación de querer estar con la mujer de Potifar tenía que morir. Pero Dios toca el corazón de Potifar diciendo, yo creo que mi mujer no dice del todo la verdad. Le vamos a castigar para que la gente diga que no soy un tontín y lo voy a meter en la cárcel, pero no lo mato si yo veo que es bueno. Porque Dios provoca las cosas. Y lo mete en la cárcel y tú dices, pero ¿en la cárcel para qué? Y si José no resiste, Dios conoce los corazones. Dios sabe que no va a poner mayor carga de la que tú puedas soportar. Dios sabe a quién le pone las batallas fuertes. ¿Y en la cárcel qué pasa? Primera, en la cárcel no se escapa. Porque José podría decir, me escapo y me voy a mi tierra Canaán y me voy con mi padre. Y ya nunca más Faraón lo hubiera visto para ponerlo donde lo puso. En la cárcel no se escapa. Ahí está. Pero en la cárcel justamente aparece el panadero del rey y el copero. Los meten presos por traicionar supuestamente al Faraón. Y allí el copero y el panadero tienen un sueño, cada uno. Y como José se mantenía en relación con Dios, como José quería servir a las personas por amor, no solamente por lo que digan los demás, como José tenía un corazón sincero de ayudar a la gente, lo que hacía, les veía hablar en sueños. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has soñado? Yo te quiero ayudar. ¿Qué has soñado? Y entonces ellos le cuentan el sueño. Y le da una palabra donde dice que uno morirá y el otro se le dará otro lugar de restauración en su lugar. Y allí le dice José, aquel hombre, al copero, acuérdate de mí cuando estés en palacio. Y pasan 2 años o 3 y el copero que no se ha acordado. Seguro que el diablo la ha matado, le ha dado en el corazón, la ha estado engañando para que no le dé la oportunidad al siervo de Dios. No, Dios estaba tratando con las cosas, preparándolo todo para que se abriera la puerta de la cárcel el día que él dijera. ¿Pero a qué te refieres? Que estaba preparándolo todo. Allí estaba en la cárcel y no se podía escapar. Faraón lo va a llamar y ahí está él. Pero Faraón, fíjate Dios cómo hace las cosas. Prestame atención porque no voy a tardar mucho. Faraón, fíjate cómo hace las cosas, que en ese tiempo hubo como 200 años
en los que los faraones no eran egipcios. Porque había un pueblo con genealogía semita que venía de Sem, o sea, medio familiares de los judíos, que se llamaban los Ixos. Y estos por un tiempo arrasaron con Egipto y se quedaron con el poder. Y se quedaron con la misma cultura, pero Faraón no era egipcio, era Ixo. Cuando José va delante de Faraón, Faraón hubiera dicho, es que aquí no lidera ni manda a alguien que no es egipcio, y menos un judío. Pero resulta que en ese momento no había un egipcio. Había un faraón que era Ixo y que le daba igual que fuera judío. ¿Y qué es lo que hace? Le revela un sueño. Y estaban los mayores sabios de la tierra allí, que ese sueño, escúchame bien, me lo dicen a mí y se lo revelo yo. Vacas gordas, vacas flacas, era fácil. Pero Dios ciega a los sabios. Porque dice, Tolón, Tolón, ha llegado la hora del mío. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Ya podía forzarse José y ser íntegro que no se abrió la puerta. Pero el día menos pensado, porque estaba todos los días a bien con Dios. No se despistó, seguía amando a Dios, seguía en los planes de Dios, seguía creyendo en las promesas de su Dios. Y la puerta se abre y le dicen, afeítate, límpiate, vístete, te llama Faraón. Y él dice, Faraón me llama, allá que voy. Faraón llama, ¿qué quiere Faraón? Te cuento este sueño. Y lo primero que hace José es decir, el faraón le dice, me han dicho que eres un fenómeno, que eres de los que cuentan los sueños, interpreta. Y él dice, bueno, no soy yo, es Dios. No te creas más que nadie. No soy yo, es Dios. Bueno, pero tú eres un fenómeno. No, yo no, es Él. Dios, José le da la gloria a Dios aun en los momentos donde encuentra la oportunidad de que se cumpla el sueño. Cuando uno cree en Dios y es amigo de Dios, no intenta tapar las cosas, ni manipular las cosas para que no pierda la oportunidad. No, va de cara. Si quieres confiar en mí, confía, pero yo solamente soy un mandado. Es Él. Él le da la gloria a Dios. Delante de alguien que para nada cree en Dios. Pero Él lo hace. ¿Y saben lo que hace? Él interpreta el sueño. Y el faraón dice, sí, Señor. Eso es. Se está moviendo Dios con palabras de sabiduría, le da el sueño, interpretación de sueño, y Dios toca el corazón del faraón para quedarse prendado de José. ¡Ay, eres tú! Y no solamente José eso, sino que dice, y escúchame bien, a ver, faraoncillo, no vale con saber las cosas, hay que planificar, para que salgan bien. Tendrías que estar 7 años recogiendo, para que luego cuando vengan los 7 años de vacas flacas, entonces tú puedas dar de comer a todos, y entonces no habrá hambre, y se quedan todos prendados. Oh, ¿de dónde viene este? De la cárcel. Y dice, se quedan mirándose y dice, pues, ¿quién mejor que él que sabe cómo hacerlo para ponerle en el lugar? Y Dios toca el corazón del faraón y dice, señores, ponerle cadena de oro, afeitarlo, ponerlo en su lugar y dejarle que haga lo que pida, lo que quiera, lo que dé esto, porque él es el escogido para llevar a Egipto a la riqueza. Y tú dices, claro, el diablo lo he resistido y me sometió a la palabra y ahí el diablo ya no podía hacer nada porque Dios me da la victoria. No, que Dios dijo, es el momento, abro la puerta y yo lo voy a hacer. ¿Y lo hago con quién? Con los que aman a Dios. Y José en la casa de Potifar, José viendo el engaño de sus hermanos, José en una caravana hacia Egipto, José en el intento de asesinato, José en la traición de hermano y del copero y del panadero, José en la cárcel
el José en cualquier lugar, él amaba a Dios y veía la oportunidad y la gracia con los ojos de la fe. No se dejaba llevar por la humanidad. En esta tarde quiero decirte, no mires la situación que estás viviendo como un calvario que te va a hacer caer. Míralo como la oportunidad que te va a levantar para que Dios se lleve la gloria. Pero ¿cómo lo sabes, pastor? A lo mejor eso es con alguien, conmigo no, porque estás aquí. Y si estás aquí, el Señor quiere usarte. Y si estás aquí, el Señor quiere usarte y de tu problema quiere hacer una oportunidad donde hay gente a tu alrededor que se va a quedar con los ojos así diciendo, ¿cómo? Y tú dirás, sí, no he sido yo, hay alguien que está conmigo y Él quiere estar también contigo y Él puede romper cadenas, Él puede unir matrimonios, Él puede levantar al caído, Él puede sanar al enfermo. Tengo un Dios todopoderoso. ¿Cuántos aquí tienen un Dios todopoderoso? Levanta tu mano, di conmigo, en Él todo lo puedo. No te quejes más. No vivas con la depresión, con la tristeza, con la amargura. Ay, que no puedo, ay, que no puedo, ay, que no puedo. Sal del victimismo. Sal del autoengaño. Empieza a mirar las cosas con los ojos de la fe. Empieza a mirar las cosas como oportunidades. Bueno, Dios me la ha puesto delante, me voy a remandar, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer, voy a pelear. Si Dios lo ha puesto ahí, yo puedo hacerlo. Él está conmigo. Por eso en Génesis 45, cuando pasa todo, está ahí José, se quita lo que llevaban los egipcios, se quita todas las ropas de egipcio y están sus hermanos que le habían traicionado en la mesa y le dice, hola, soy yo. Y los hermanos, ¿qué? Tú no estabas muerto. Tú no estabas desaparecido. Este ahora no nos deja salir de aquí por lo que le hicimos. Pero escucha bien cómo responde un hijo de Dios. Génesis 45, no lo busques. En el versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Temblaban. Madre mía, con el poder que tiene ahora no hace por uno. Pero dice, ahora pues, no os entristezcáis. Esto es de cristiano. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios. Que yo sé que me vendiste y que yo sé que teníais mala intención, pero no erais vosotros. Era Dios quien lo estaba haciendo. Era Dios quien lo puso en los corazones para mandarme aquí. Era Dios quien lo puso en el corazón para que yo estuviera en la casa de Potifar y aprendiera a ministrar. Era Dios quien lo puso para ponerme en un lugar donde Faraón me podía llamar. Era Dios quien lo puso para tenerme hoy aquí delante de vosotros, para que se cumpla la palabra que le dio Dios a Abraham, que irán a Israel y estarán 400 años y serán una gran nación. Escúchame bien, el que tiene a Dios y el que tiene relación con Dios y el que ama a Dios tiene una actitud de dependencia que no mira el error y el fallo como un ataque, lo mira como que Dios tiene el control. Él permite cosas. Él permite cosas. Les hablaba Jesús por parábolas para que hoy viendo no vean
y oyendo no oigan. Para liar a los judíos, para que no entendieran, para que no tuvieran tanta culpabilidad de crucificarlo. Dios estaba ahí. Por eso en Hechos trae un mensaje Pedro y los judíos dicen: ¿qué haremos ahora? Nos hemos equivocado. Y dijo: por ignorancia lo habíais hecho. Dios permitió que estando oyendo no entendierais, para que no tuvierais tanta culpabilidad, para preparar este momento y que aceptarais a Jesús en vuestra vida. Escúchame bien, deja de hablar de tu problema, deja de hablar de tu desgracia, deja de hablar de Satanás que te tiene volcándote. No, habla y di: tengo problemas, sí, pero Dios está en control, yo confío en Él, Él hará. Pero pastor, es difícil verlo, ¿eh? Sí. Por mucho que te esfuerces, no se ve. Porque no se ven las cosas de Dios así. Ahí está, el Señor. Ahí está. ¿Cómo les hace el Señor? Se ve así. Cuando tú no te guías por lo que ven estos, cuando tú cierras los ojos carnales y cuando tú abres los ojos de la fe, empiezas a entender cosas. No vas a entender del todo a Dios, pero cuando no lo entiendas, te mantendrás y dirás: Señor, no sé por dónde vas, no te entiendo, no sé qué está pasando, pero yo me sujeto aquí, llévame donde tú quieras. Yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para crecer en el nombre del Señor. Termino. Ahora me daría y me emociono aquí y me tiro hasta las 10. Quiero terminar. En verdad no quiero, pero quiero. Voy a terminar. Segunda de Corintios 12. Lee conmigo estos versículos y terminamos así. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Pablo sufre. Señor, el diablillo, Señor. Quita el aguijón este, ya quita el diablillo este que me atormenta todo el día. Páralo ya, Señor. Y le dice en el 9: te he dicho que te bastes en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estás entendiendo? Cuando el cristiano no ve y se inclina y dice: Señor, lo que tú quieras, yo ya no puedo más. Esa debilidad es el mayor escenario de poder para un cristiano. Porque es el que le da total autoridad al Señor para que Él obre y haga como Él quiera. Y tú dices: pero bueno, así, pastor, así. Pablo lo dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia. Fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de perseverar la vida. Pero tuvimos en nosotros una sentencia de muerte. Ya íbamos a morir. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que Dios sea el que resucita a los muertos, el que intervenga, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes acerca de ti, planes no de mal,
sino de bien. Romanos 8 dice en el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y vuelvo al versículo con que inicié para terminar. Y sabemos por todo esto que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Puedes decirle de al lado, por favor, todas las cosas? Todas las cosas ayudan para bien. Conforme a su propósito son llamados. En el 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre e intercede por ti. Termino con este. Salmo 37:5. Escucha bien. Sencillo, fácil. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Toda paranoia fuera de eso te hace perder la fe. Toda película que te monta fuera de eso te hace perder la fe. No tanta culpa a los demonillos, no. Es Dios quien lo está provocando. Es Dios que está poniéndote una oportunidad, una bendición, gracia de Dios, pero que está disfrazada, maquillada por Satanás para que no la veas y la veas como una desgracia y huyes de ella, pero está ahí la bendición. Confronta las cosas, ponte cara a cara ante el problema y háblale del Dios grande que tienes, en vez de ponerte ante Dios a decir siempre los grandes problemas que tienes. A Él tenemos que hablarle, pero también tenemos que hablar del problema. Te voy a pedir en esta tarde que te pongas en pie ahí donde estás. Y me gustaría en esta tarde que recordaras que el Señor te ama, ¿no crees? ¿Tú crees que el Señor te ama, sí o no? ¿Tú crees que hay aquí algún padre que pueda ser mejor padre que Él? ¿Hay aquí algún ser que pueda tener más amor que Él? ¿Más compasión? ¿Y de verdad tú crees que Dios te va a abandonar donde estás? Pero entonces, ¿por qué pasan las cosas, pastor? Me estoy esforzando. Entonces, ¿por qué pasa? Porque está intentando provocar algo en ti. Está intentando provocar confianza, dependencia. Está intentando hacerte crecer, desarrollar algo que no tienes, para que seas mejor, para que madures, para que crezcas. Pero Él es el capitán y no te va a dejar. Él es el Padre. Y recuerda que el poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. No te sientas fuerte en tu propia fuerza. Depende de Él. Porque ahí es cuando venga lo que venga, no hay nada que a Él le vaya a sorprender. Y Él te defiende y da la cara por ti. Así que, iglesia, en esta tarde quiero terminar diciéndoos que para estar velando tenemos que dejar de ver películas de Satanás y ver más la realidad espiritual. Tenemos que dejar de hacernos paranoias y raciocinios de lo que pasa y meternos en la presencia de Dios para abrir los ojos del Espíritu y ver la realidad de lo que está aconteciendo. Tenemos que dejarnos de intentar ser algo que no somos e intentar vivir superficialmente para ser reales. No el que habla más fuerte tiene más poder.
Ni el que viste mejor está mejor. Ni el que sabe más es mejor en el Señor. Dios está buscando amigos que le escuchen, que le hablen. Y este tiempo es un tiempo donde tenemos que saber las tácticas del enemigo. Tenemos que saber tomar buenas decisiones. Pero tenemos que desarrollar dependencia. Y esa es la prueba donde la fe crece. En la prueba. Así que por favor, si tienes que llorar en tu habitación, llora. Si tienes que lamentarte por momentos, lamentate. Pero no vivas con la pena, no vivas con el victimismo, no vivas con el lloro. No, ay, que no puedo, ay, que no puedo. Sal afuera, sal a la calle y sal como un hijo de Dios con la cabeza en alto, diciendo: Dios está de mi lado. Y aunque no veo, Él me defiende, es el ángel de Jehová que acampa a mi alrededor. Cierra tus ojos por un momento, por favor, allí donde estás. Padre, te doy gracias en esta tarde porque tú nos hablas siempre, Señor, y nos das lo que necesitamos en cada momento, Señor. Gracias porque el cristiano aprende a disfrutar aún en la prueba. Gracias porque podemos, Señor, en un mundo anegado en aguas, en mundanalidad, en carnalidad, tener la capacidad de andar por encima de ello sin tener que salir del mundo. Gracias porque tú nos das la capacidad de poder ver cosas que sabios de este mundo no ven, pero que tú has escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, para mostrar cosas que ni otros sabios ni estudiosos ven, porque son secretos en el Espíritu que tú nos hablas. Hoy te pido por cada uno de nosotros para que tú aumentes nuestra fe. En medio de la prueba, en medio del problema, Señor, haznos entender que tú nunca dejas de estar. Tú nunca dejas de preocuparte por nosotros. Tú nunca dejas de lado, Señor, nuestra vida. Tú estás atento a nuestras necesidades. Si en algo todavía no intervienes, ayúdanos a entender qué estás buscando en nosotros para dejarnos tratar. Pero sobre todo no permitas que interrumpamos tu plan y tu propósito con nosotros. Ayúdanos a fluir en el río del Espíritu y que tu providencia siga moviendo y canalizando todas las cosas para el desarrollo de tu plan y de tu propósito en nuestras vidas. Gracias te doy por cada uno de nosotros. Fortalece a mis hermanos y da visión espiritual, fe, entendimiento para ver las cosas como los hijos de Dios las tienen que ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén.